Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final San Diego presenta la programación del día de hoy por los labios de nuestro pastor, Dr. Freddy Rivas. Creemos que el Señor Jesús hablará a su vida, trayendo gran bendición. Al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 27. Y ahí dice: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó. Otra versión dice, les interpretaba todas las escrituras y lo que decían de él. Amén. Tengan la bondad de sentarse. ¿A dónde dice, pastor, es eso de que les interpretaba? En la Reina Valera actualizada. Reina Valera actualizada dice: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Amén. Una de las cosas que quiero enseñar esta noche es que cuando nosotros vamos a ver la escritura, nosotros tenemos que entender qué es lo que ellas significan. Las escrituras son importantes en la vida cristiana. Y yo quiero empezar diciendo que es el arte de interpretar. ¿Cuál es el arte de interpretar, pastor? Se llama la hermenéutica. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de que hay un lugar donde es un arte para interpretar las escrituras. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a una realidad que es el entendimiento. Nos lleva a la realidad de que nosotros podemos, mis amados, podemos asimilar, podemos entender las escrituras. Y entonces Jesús, específicamente, cuando dice la escritura que Él comenzó desde Moisés y por todos los profetas, a los dos que iban para Emaús, acuérdense que estos dos se habían ido, todos salieron dispersos, los apóstoles, y estos dos Él los intercepta en el camino, y en el camino les empieza a abrir las escrituras, porque ellos creen que es un forastero, que Jesús es un forastero. Pero Él es el maestro y ellos no se dan cuenta y empiezan, usted lo puede ver en el capítulo 24 del libro de Lucas, y él empieza a interpretarles las escrituras. Y entonces llega un momento cuando Él llega al lugar donde ellos iban y Él les dice: bueno, yo sigo de largo. Ellos le dicen: no, forastero, quédate con nosotros. Y él accede a quedarse con ellos, con los dos de Emaús, discípulos del Señor. Y dice la escritura que al partimiento del pan, la venda se les cae. Cuando Él les parte el pan, pues lo invitaron a cenar, ¿verdad? Y Él agarró el pan y lo partió. Al partirlo, diga conmigo, al partimiento del pan. A ver, diga conmigo, al partimiento del pan. Eso quiere decir, cuando la palabra es dada, el pastor está partiendo el pan y usted inmediatamente se le abren los ojos. ¿Por qué? Porque usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted que lo va a habilitar a entender la palabra. Es bien importante esto, porque el que trae la revelación es el Espíritu Santo. ¿De dónde la trae? De arriba, del Padre. El Padre es el que revela la palabra. Amén. Y entonces, hermano, dice que les interpretó. Ahora quiero que usted vea, porque en las Sagradas Escrituras, según la concordancia del diccionario Strong, es la palabra en griego, hermano, que significa, y quiero que vea esto, significa, más bien, le voy a decir el número del Strong. Es la palabra G1329 y la palabra G2059, que
En una, la manera de escribir es K-E-H-U-P, de Pedro. Y se pronuncia hoop. La K no suena, solo hoop. Así como que está tirando hoops, ¿verdad? En el básquetbol. Y cuando vamos nosotros a interpretarla, ¿qué es lo que significa? Es neu. El neu es N-E-U-O. Y lo que está diciendo es que es hermenéutica. Eso es lo que está diciendo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él interpretó el Antiguo Testamento tal como lo señala ese pasaje que acabamos de leer. Por eso dice, Reina Valera actualizada, dice, y comenzando desde Moisés, y dice, y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras, lo que las escrituras decían de él. Y entonces, hermano, quiero entender un poquito esto, porque cuando el Señor habla, el Señor no nos va a dejar, hermano, a cero en la interpretación. Por eso es importante que nosotros sepamos que las escrituras debemos de saberlas interpretar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque durante los últimos 20 siglos, 2000 años, fíjese que han habido un montonazo de grupos religiosos, hermano, que se han formado a partir de la misma Biblia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ellos han tergiversado las escrituras. Y por esa razón existen un montonazo de religiones, porque ellos torcieron la palabra a como ellos la interpretaron, y la interpretaron mal. Obviamente hay un problema en eso, porque cuando uno interpreta mal la Biblia, tiende, hermano, a enseñar mal. Y cuando uno enseña mal, hermano, eso es lo más terrible, porque puede echar a perder a la persona o a la congregación. En otras palabras, esa mala interpretación, hermano, fíjese que cuando yo miro esto, por ejemplo, le voy a dar unos versos en esta enseñanza, que usted los tiene que tener en su corazón, y si los escribe mejor todavía. Pero ¿cuál es la razón de que estas religiones se formaron? Hermanos, son casi 3.900 religiones alrededor del mundo. Y la razón es que la interpretación que cada uno le dio a la escritura, hermano, porque ahí es donde se formaron esas religiones. Ahora, yo quiero decirle que la correcta interpretación trae bendición a nuestra vida. A ver, diga conmigo, va a traer bendición a mi vida. Pero la interpretación incorrecta de la palabra trae destrucción. Ahora, mire, el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos, a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, el apóstol Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces le está diciendo, mira, Timoteo, preséntate delante de Dios con aprobación. No vayas a cometer el error de salir con tus propias cosas. Amén. Quiero ver si este funciona. Sí funciona. Gloria a Dios. Bueno, entonces yo quiero darme cuenta de que cuando yo me presente delante de Dios y delante de ustedes, yo tengo que venir con una palabra entendible, no con un montón de situaciones donde, hermano, usted se quede en la luna. ¿Verdad que no? Yo tengo que venir con una palabra que usted va a entender y que usted va a captar, no cualquier palabra. Entonces es muy importante interpretar la escritura correctamente, porque si no lo hacemos así, no vamos a entender y no vamos a ser
finalmente a lo que estamos enseñando, no vamos a llegar al meollo de lo que queremos enseñar de la palabra. Fíjense que por eso cuando nosotros hablamos de obreros, que supuestamente la clase de hoy es clase de obreros, los martes hemos estado enseñándole a los futuros predicadores, personas que tienen el anhelo y el deseo de enseñar algún día o de tener un ministerio algún día. Y entonces, si yo no les enseño que es importante ser aprobado delante de Dios, entonces no estamos en nada, dicen por ahí, ¿verdad? Sino que debemos de aprender a trazar la palabra del Señor. A ver si le quitamos el eco, por favor, hijos. Y entonces, mis hermanos, soy así como muy encajonado esto. Y entonces el Señor Jesús formó a obreros, hermano, iguales que Él. Pero fíjense que esta regla también, mis amados hermanos, se cumple en el sentido malo. Un mal intérprete de las Escrituras, diga conmigo, un mal intérprete, enseña erradamente la palabra, enseña erradamente las Escrituras, y en vez de ser de bendición, es de perdición para los que lo escuchan. O sea, los echa a perder. Por eso es tan importante que el que esté enseñando sepa lo que está haciendo. Y mire, hermano, fíjense que esto es tremendo. Los fariseos habían entendido las Escrituras a su manera. Y ellos dañaban a todo aquel que ellos instruían, lo dañaban. Y entonces los escribas y fariseos, el Señor les dice hipócritas, porque recorren, vaya conmigo por favor a Mateo 23:15. Ese pasaje nos dice exactamente cómo interpretaban los fariseos y los escribas las Escrituras. Dice ahí: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito o un discípulo, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Imagínense, ellos estaban haciendo discípulos que iban directo al infierno. Y dicho sea de paso, hermano, es bien tremendo porque ellos, los fariseos y los escribas de hoy en día, hermano, es la iglesia más numerosa que hay, y de campanas grandes y de cruces grandes. Amén. Ya usted y yo salimos de ahí, gracias a Dios. Amén. La Escritura dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Por qué razón? Porque la gente lastimosamente creen que se van a salvar y todos van camino al infierno, juntamente con los sacerdotes. Entonces es tremendo esto. Y entonces, si no entendemos bien la Escritura, vamos a explicarla muy mal. Entonces yo tengo que entender y vamos a desviar a muchos de la verdad. Y no se puede hacer eso. Entonces, es bien importante mostrar diligencia para aprender a interpretar correctamente la Escritura. Ahora, la táctica del ataque del enemigo es tergiversar, torcer la palabra. Esa es la táctica del diablo. El diablo, con todas las religiones que existen, dicho sea de paso, usted y yo no tenemos religión. Tenemos a Cristo. Amén. A Cristo Jesús. Tenemos salvación, tenemos poder de lo alto, tenemos, hermano, vida eterna. Un aplauso a mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, la táctica del enemigo es tergiversar la palabra, las Escrituras, y entonces apartan a muchos de la verdad. Y lo que el diablo quiere es apartar a la gente de la verdad, porque hay una guerra. La guerra es que no se salve la gente, porque él está peleando en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentira. Amén. Y está tratando por todos los medios de hacerlo. Y entonces el apóstol Pedro
advirtió sobre esto refiriéndose a las cosas profundas de Dios. Y le daba a Pablo para que escribiera, porque Pablo recibía esas profundidades. Y algunos, hermanos, no podían entenderlas. Pero miren lo que dice Pedro, segunda de Pedro 3:16. Oiga esto. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Está hablando de Pablo, el apóstol Pedro. En las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Está diciendo, por favor, hijo, me lo dejas ahí donde estaba. Note lo que está diciendo, hermano. Yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Dice que son ignorantes e inestables. O sea que hay gente que no entiende lo que está enseñando y mucho menos son estables en lo que creen. Y por esa razón, hermano, están desbalanceados. Hay algunos que andan así, miren, ¿verdad? Y la balanza de aquí es el infierno y la balanza de aquí es el cielo. No van a poder llegar, ¿verdad? Porque los está jalando más el lago de fuego que el cielo. Ya si el cielo estuviera de este lado, entonces ya entraron al cielo, ¿verdad? Y el infierno a otro lado. Pero, hermano, es importante, dice que hay cosas que las que Pablo enseñó que son difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen. Verso 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Esa palabra me gusta, que nosotros debemos de estar alertas, estemos en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, oiga esto, hermano, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, yo tengo que tener cuidado, ¿quién me está enseñando? ¿A quién estoy escuchando? Pastor, yo estoy escuchando, hay un montón de predicadores del internet. Tenga cuidado, no vaya a ser que uno de ellos sea uno de estos libertinos y que le vayan a enseñar mal y usted se trague, hermano, lo que están diciendo y usted vaya a ser desviado de la verdad y de su firmeza. Es bien importante esto. Verso 18 dice, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, dice Pedro. Amén. Entonces, quiero entender, hermano, que Pedro está diciendo que hay apóstoles, en este caso el perito arquitecto, el apóstol Pablo, que es un hombre de Dios tremendo, y que muchos de los escritos de Pablo, dice Pedro, son difíciles de entender. Ahora, acuérdense que Pedro es un hombre sin letras. Amén. Y que Pedro está hablando en un lenguaje figurado. Y entonces dice Pedro, pero el hombre sabe lo que tiene. Y él sabe quién es. Entonces yo tengo que entender que, hermano, dice que hay algunas cosas, dice Pedro, que son difíciles de entender del apóstol Pablo. Y luego, hermano, me gusta lo que dice después de eso. Dice que los ignorantes e inestables tuercen esas cosas. Entonces, yo quiero entender algo. Si yo no soy estable en el evangelio, tengo un peligro. El peligro es que cualquier maestro o cualquier persona puede desviarme de la firmeza que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo no quiero que eso suceda, amén, ni tampoco que nos suceda acá. Entonces, nosotros cuando enseñemos, tenemos que enseñar, mis amados, con esa virtud que tiene el Espíritu Santo de darnos a conocer las verdades del Evangelio. Entonces es importante estar firme, es importante no ser inestable, porque la inestabilidad, hay un peligro,
que me puede torcer, puede venir cualquiera y me dice, no, no, como el otro día me entregó una hermana un papel de la nueva era. Y yo dije, hija, ¿por qué me entregas esto? Y me dice, es que yo no entiendo, pero tal vez usted entiende. Y eso es el peligro, que afuera hay un montón de gente dándote un montón de cosas, y en el internet hay un montón de predicadores que lo único que están haciendo es echando a perder a las ovejas que ya están en la verdad. Y si tú eres inconstante y no entiendes estas cosas, te van a sacar. Y al ratito vas a querer tú parar de sufrir. Amén. El apóstol dice que para entrar en el reino lo vamos a hacer, hermano, a través de muchos sufrimientos. Pero allá afuera te van a decir, pare de sufrir. Entonces, ¿es bíblico? No. Pero ¿entiendo yo esto? No. ¿Por qué? Porque soy inestable. Porque tengo la comezón de oír. Por eso dice la palabra que la gente tiene comezón de oír. Lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo que amaba en la fe. Y le dice, hay algunos que tienen comezón de oír y les gusta oír, hermano, revelaciones, hermano, tremendas. Y hermano, cuando yo voy a ver los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis, me doy cuenta que Jezabel está enseñando profundidades del infierno. Y mucha gente, como le gustan las profundidades, dice, ay, es que yo quiero saber algo de novedoso, una bomba, ¿verdad? Un cañonazo. Sí, un cañonazo, y te van a matar y te van a echar al infierno por andar queriendo, hermano, saber cosas que no tenemos que, hermano, la sencillez de la palabra es lo mejor, entenderla. Y entonces dice que sabiendo esto de antemano, debemos estar en guardia. En varios pasajes se nos exhorta a estar firmes en la fe. Yo quiero ir a algunos de ellos y quiero que usted me acompañe, porque ahí, por ejemplo, vamos a ir a Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Vamos a ver el capítulo 5 y el versículo número 9. Y ahí dice, pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Dice que seamos sobrios, hermano, de espíritu sobrio. Dice que estemos alertas. Dice que vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces el diablo, hermano, ha tergiversado la palabra y tiene, hermano, adeptos que se han prestado para hacer sus propias religiones. Y de eso dice Pedro, que debemos de tener cuidado, porque esos han sido enseñados por el diablo. Y entonces, hermano, dice, pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que este asunto de sufrir a todos nos va a tocar. Este asunto, si todo va bien, hermano, mire, si a usted todo le va bien, porque qué lindo es venir a adorar al Señor y danzar, ¿verdad? Con la cartera llena de dólares, ¿verdad? Y la refrigeradora llena de comida. Pero algunas veces que no es así, sino que, hermano, hay escasez. Pablo dice, he aprendido el secreto, sé tener, sé no tener, sé comer bien, sé aguantar hambre, sé estar enriquecido, también sé estar en escasez. En todo, dice Pablo, Dios me ha enseñado el secreto. O sea que hay un secreto de saber cómo conducirse y estar firme cualquiera que sea la situación nuestra. O sea, no nos vamos a, hermano, a desfallecer
porque no comimos en la mañana ni en la mediodía y ahora ya no aguanto la panza y me arde. A lo mejor Dios quiere que ayunes, ¿verdad? Y como no ayunas a la buena, pues a la fuerza, ¿verdad? Y el Señor trata la manera de hacernos entender de que Él está en control de la situación. Y entonces, hermano, Filipenses 1:27 dice, vaya conmigo a Filipenses 1:27. Mire lo que dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, hermano, es importante que miremos que tanto como Pedro y Pablo están diciendo que la firmeza es importante para estar en guardia. No podemos dejarnos de caer, no podemos ser inconstantes, no podemos nosotros decir, ya con el domingo, con que vaya a misa, ya estoy bien. Error. Usted tiene que venir y ser alimentado apropiadamente. Por eso, en esta clase de obreros se enseñan cosas que en las predicaciones usted no las va a oír. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de enseñarle a hombres y mujeres que quieran saber más que los demás. Si usted se da cuenta, el grupo del martes es un poquito más reducido, porque no todos quieren pagar el precio. No todos quieren venir. ¿Por qué razón? Porque ya con el viernes y el domingo basta, o con el domingo suficiente. Y entonces la inconstancia me va alejando de la realidad que Dios me quiere mostrar. Ahora, Primera de Corintios 1:24, vamos a poner otro pasaje para hablar de la firmeza. Primera de Corintios 1:24. Y ahí dice: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra sabiduría? Cristo Jesús. Y como yo lo tengo dentro de mi corazón y Él mora dentro y mora dentro de mí, el que me va a llevar a toda la verdad, que se llama Espíritu Santo, la tengo hecha. Amén. Pero para que yo conozca toda la verdad, necesito tener comunión con Dios Espíritu Santo y con Cristo, que es el verbo de vida, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces yo necesito estar en comunión con los dos, para que el Espíritu Santo me traiga a la luz la enseñanza. Y entonces, hermano, fíjese que es bien lindo esto, porque para estar firmes en la fe debemos de conocer la palabra de verdad. Amén. Y entonces, y manejarla adecuadamente. Yo no puedo manejar la palabra inadecuadamente, porque entonces voy a destruir a las personas que me escuchan. Eso es bien importante, hermano, bien importante. Y entonces, hermano, yo tengo que manejarla así como le dice Pablo a Timoteo. La tengo que manejar como que estuviera trabajando en un, ¿cómo se le llama a esos lugares donde hacen partes? Por ejemplo, si usted, hermano, no sé cómo le dicen a esa cosa, pero si usted pone no sé cómo se le dice, pero la verdad es que si usted le falla en una mínima situación, el motor ya no trabaja. Gracias. Una milésima. Si esa parte del vehículo, hermano, es un pistón, pongamos que es un pistón, y si está una milésima fuera de orden o está más allá del orden, hermano, ese vehículo no trabaja. Entonces, Pablo le está diciendo, tienes que tener precisión cuando trazas la palabra de Dios. En otra palabra, no debes de meter cosas que ni siquiera tú entiendes.
Una de las enseñanzas que a mí me dieron mis maestros de la palabra, hermano, fue esa. Y gracias a Dios que tuve maestros, pero de maestros tremendos. Y me dijeron, mira, cuando tú vayas a enseñar, me dijeron, si no entiendes lo que estás enseñando, ni te atrevas a enseñarlo. Entonces, yo tengo que entender que para enseñar yo tengo que entender lo que estoy enseñando. Si yo no lo entiendo, voy a destruir a los que me escuchan. Entonces, tengo que tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, fíjese que el verso anterior nos está diciendo que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por supuesto, a nosotros, hermano, sin duda alguna, somos la última generación que nos ha tocado vivir un tiempo donde Dios, hermano, está revelando la palabra como nunca antes lo había hecho. En estos últimos días nosotros estamos viendo una revelación de la Escritura de una manera exageradamente fantástica. Entonces Dios, hermano, está haciendo eso porque hemos entrado a la recta final. Y Él no quiere que nosotros, hermanos, seamos desviados de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que estemos, imagínense, de repente usted, hermano, está oyendo la palabra y de repente llega algo ahí, uno que sea carismático, por ejemplo, y le dice, no, nosotros también somos bautizados con el Espíritu Santo, y usted dice, ¿de veras que están bautizados? Sí, pero este bautismo no lo dio el Espíritu Santo, lo dio María. Y usted va a decir, ay Dios, si usted no está firme en la fe, hermano, ¿acaso no dijo Jesús? Ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, yo tengo que entender que el camino donde nosotros estamos transitando es un camino angosto. Y no todos van a entrar, sino que todos aquellos que estén, hermano, constantemente persistiendo y que no se echen para atrás, ¿verdad? Y que hagan lo que la Biblia dice que hagamos. Amén. Y tengamos un buen maestro de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, nos ha tocado vivir estos últimos días, cuando Dios revela su palabra. Fíjese que, hermano, nunca antes, fíjese que a Daniel, por ejemplo, le dijeron que sellara las profecías. Imagínense, estamos hablando de Daniel, allá en Babilonia, y a él le dijeron que sellara lo que Dios le estaba revelando. Pero fíjese, hermano, note esto, que a él le dice Dios, sella la profecía hasta el tiempo del fin. Pero a Juan el amado en Apocalipsis, que le mostraron el final de los tiempos, a Juan le dijeron que no sellara porque el tiempo estaba corto. Estamos hablando de que a Juan le mostraron eso en la isla de Patmos. Juan tenía, por ejemplo, unos 90, 99 años. Entonces quiere decir que esto, hermano, hace 2000 años o menos de 2000 años que le dijeron el tiempo está corto. ¿Qué tan corto estará hoy después de 2000 años? Está más corto que nunca. Estamos a un paso, hermano, de ver al Hijo de Dios romper los cielos y venir a la tierra. Y hermano, estamos a un paso del arrebatamiento. Y entonces yo tengo que enseñar con una palabra precisa, sin desviar a los que han creído en Jesús. Es importante que esto está saliendo, hermano, allá en los medios sociales, para que todos entiendan esto. Esto no es como dicen allá, hermano, en la tierra de Carlitos y de aquí de Cristina y de mi hermano, y también ahí donde me botó la cigüeña a mí. Dicen, hermano, esto no es cinco yuca. Porque, hermano, dame 2 para llevar, con salsa o sin salsa, échales chile. Hermano, no se trata de eso, se trata de entender. A ver, dígale que está a su lado, ¿estás entendiendo? Pregúntele, por favor.
Ahora, a Juan le dijeron que no sellara porque el tiempo está corto. Entonces Dios ha prometido levantar, hermano, una nueva generación de ministros conforme a su corazón. Ministros que van a conducir al pueblo de Dios, hermano, con conocimiento y con inteligencia. Quiero que usted mire, por favor, porque quiero ser conciso y corto en esto. Jeremías, por ejemplo. En Jeremías, en el capítulo 3 de Jeremías y en el versículo 15, mire lo que dice. Dice, entonces, ¿cuándo? Entonces, en el tiempo final que estamos viviendo hoy, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, diga conmigo, que nos den de comer, que nos den de comer, que os apacienten con conocimiento, ¿y qué más dice? Y con inteligencia. Entonces este asunto no es solamente de conocer la palabra, sino es de entenderla. Se lo voy a explicar. Es como aquel que vino a los Estados Unidos y allá en su tierra era doctor. Doctor era un cirujano, hermano, tremendo cirujano, y viene aquí y como no sabe el inglés, y hermano, por no ir a hacer el crossover, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Que los artistas, hermano, tienen que hacer el crossover, o también los profesionales tienen que hacer el crossover, porque si no entiendes la lengua de este país, tampoco te van a dar, hermano, un examen para que lo pases, para que el doctorado sea real en este país y lo puedas ejercer, ya sea el doctorado, ya sea la licenciatura, lo que sea, hermano, ya sea que quiere ser artista y empezar a hacer películas en inglés, y usted puede notar muchos que han hecho el crossover, ¿verdad? Y el crossover es que ahora ya hacen películas en inglés y les está yendo muy bien. Pero hay gente que no quiere aprender el idioma en la tierra donde vivimos. Y ese es el problema. Ese es el problema. Le dicen algo y usted sabe que muchas veces como que nos rechazan porque, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y ahí tenemos al niño de 7 años. Mamá dice que, ¿por qué eres tan ignorante? ¿Yo? Dile que es un desgraciado, que no me diga eso. Y ya metió al niño en problemas, ¿verdad? Pero el doctor que vino aquí, cirujano en su país, exitoso, hermano, nunca quiso aprender inglés. Y habemos muchos en Estados Unidos del hispanos parlantes, hermano, que no quisimos ir a la escuela, cuando la escuela aquí es gratis y es de noche, por si acaso usted no sabía, y también de día y de tarde. Entonces hay que estudiar. A ver, diga que está a su lado, tenés que estudiar, por lo menos aprender el idioma, dígale. Amén. Sí, hermano, tenemos que estudiar. Fíjese que, por ejemplo, hermano, usted lleva su carro a un mecánico. Y el mecánico lo único que hizo es apretarle un tornillo al carro. Y usted le dice, ¿cuánto le debo? Pues van a ser $350, señora. ¿Qué? Si lo único que vi que usted agarró un desarmador y le apretó, es que, señora, no, el conocimiento yo lo tengo y también el entendimiento. Y usted, mi señora, usted es un ignorante en situaciones de carros. ¿Cuántas veces hemos pagado un montón de plata porque nosotros no entendemos cómo funcionan los motores? Y estoy hablando de una cosa tan sencilla como es echarle aceite al carro. Ay, es que no sabía que se le echa aceite al carro. Porque, hermano, me voy a incluir yo para que usted no se siente así como que le están hablando en contra de usted. Pero habemos personas, hermano, que ni sabemos chequear, chequear el aceite, ni el agua. Y hermano, gracias a Dios por los maridos que siempre le decimos a nuestras esposas, no te preocupes, mi amor, yo me encargo. Gracias a Dios. Porque hay señoras, mujeres, esposas, y aunque no sean esposas, hermano, que solo agarran y arrancan
Creen que solo echarle gasolina al vehículo va a estar bien. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Jeremías dice, les voy a dar pastores conforme el corazón de Dios, que conozcan, pero también que tengan la inteligencia, porque, hermano, le voy a decir algo, conocimiento es un montón de libros acumulados en una cabeza, pero sin entendimiento es basura. ¿De qué me sirve conocer mucho, pero no saber aplicarlo? ¿De qué me sirve? De nada. Parezco un hombre cebollón, ¿verdad? Con tamaña cabeza que parezco como que soy E.T., ¿verdad? Y con el cuerpecito que la cebolla, usted sabe que la cebolla no se mantiene firme. Hay mucha gente que dice, ay no, y por lo general es la juventud de hoy en día. Pregúntele a un joven y hágale un examen, y le aseguro que sus hijos y sus hijas le van a decir, oh, mom, I know. Todos lo saben. Y dice la Biblia que el que crea saberlo todo es un ignorante. Wow, ¿cómo yo voy a saber si soy inteligente o ignorante? Que cuando me enseñen, yo voy a decir, sí, enséñeme, por favor. Porque eso no lo entiendo, pero usted sí sabe, así que por favor, denme una clase de las que usted sabe, de las que usted entiende. Y dice la Biblia que la madurez se mide a cuánto yo me abro para aprender. Si yo soy un cerrado, oh no, a mí nadie me va a enseñar. Eres un ignorante. Fíjese qué tremendo. Que no sabes nada, dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo por eso, mire, cuando yo tengo problemas con el internet, con la televisión, y que yo no entiendo de esas cosas, yo llamo a uno que entienda. Y le digo, mira, hijo, ¿por qué no venís y me explicas aquí? Mejor ni me expliques, solo hazlo y gloria a Dios. Yo quiero aprender, ¿verdad? Pero muchas veces como que no queremos aprender. Pero Dios dice, a Jeremías le dice, entonces dice Dios a Jeremías, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, o sea, que les den de comer a las ovejas. Pero dice, con conocimiento y con inteligencia. Eso a mí me está diciendo que yo puedo conocer toda la Biblia, los misterios del Kadam, el Sefirot, porque ahora hasta usan palabras que, hermano, la gente no entiende. ¿Y qué es el Shelet? Pues es el círculo de la tierra donde más allá habita lo insondable. Háblame en español, no me estés hablando así. Porque hay mucha gente que viene, yo por eso casi no doy palabras en hebreo ni en griego, hermano, porque lo único que quieren hacer es apantallar a la gente. Yo mejor vengo con 2, 3 palabras entendibles. No quiero ser címbalo que retiñe, sino quiero hablar cosas entendibles, que usted asimile. Pero si yo le vengo a hablar del Shelet y del Sefirot, para empezar usted me va a decir, ¿y eso cómo se come, pastor? Pero como queremos apantallar a la gente, yo prefiero ser, hermano, una persona con conocimiento, pero que transmita el mensaje con inteligencia para que las ovejas coman. Amén. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.